Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de la respuesta de Rusia a Estados Unidos. Advierte de una prueba nuclear en un momento en el que se espera la llegada de los misiles Tomahawk a Ucrania. Enseguida les contamos esto, miramos también a las declaraciones desde Europa con von der Leyen, con Alemania, hablando de derribar los drones, pero también pendientes de Israel. En Egipto sigue negociando Israel y Hamas, con Netanyahu indignado con mensajes de Donald Trump y en un momento de máxima presión en Estados Unidos con un cierre del gobierno que se puede extender hasta 2 semanas más. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Les contamos que el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este miércoles que Estados Unidos ha estado trabajando para preparar sus infraestructuras nucleares para las pruebas. Dice que va a responder rápidamente en consecuencia si Washington lleva a cabo pruebas nucleares. Ryabkov ha confirmado la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin de que el Kremlin realizará pruebas si alguna de las potencias nucleares lo hace. Enfatizó que Washington es en primer lugar, por supuesto, el foco de su atención en este contexto. Las tensiones han aumentado entre las dos potencias nucleares, ya que Ryabkov ha señalado que el impulso ganado en las conversaciones de paz de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin se ha agotado en gran medida gracias a la actividad destructiva de los países europeos. Rusia ha confiado este miércoles en que Estados Unidos escuche sus señales de advertencias contra la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, que llevará a daños irreparables en las relaciones entre Moscú y Washington. Decía, seguimos de cerca la evolución de este asunto que podría complicar significativamente la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania. Esperamos que nuestras señales sean escuchadas en Washington. Zaharov agregaba que si Trump adopta finalmente esta decisión causará un daño irreparable al diálogo bilateral que apenas ha comenzado a mostrar signos de recuperación. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, también decía que Washington no debe entregar estos misiles Tomahawk a Ucrania. Ha pedido pensar 1000 veces antes de dar este paso que amenaza con graves consecuencias. En Ucrania les contamos que en el caso de que Washington apruebe la entrega de misiles de crucero Tomahawk, puede que estos nunca se usen realmente, es lo que reporta The Telegraph. De acuerdo con el vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia del Parlamento de Ucrania, si llegara al país, finalmente este arma de largo alcance no lo haría con la suficiente rapidez, sino en una serie de etapas graduales. Según afirma este medio, en una primera fase se suministrarían a Kiev unos pocos o un par de decenas de misiles, pero no se les permitiría utilizarlos para primero observar la reacción del Kremlin a esta entrega. De este modo, si no se ve ninguna reacción de Moscú, el margen de maniobra aumentaría y se permitirían ataques a la frontera rusa. Precisamente en Rusia también hablaba el presidente ruso Vladimir Putin sobre la guerra que comenzó en febrero de 2022. Preguntaban a Vladimir Putin, dice que tomó la decisión correcta. Народных республик Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории, 4900 и 212 населенных пунктов. Además, les contamos que un ataque ruso alcanzó anoche una central térmica ucraniana, provocando serios daños en el equipamiento eléctrico de la infraestructura. Es lo que está informando la empresa privada DTEK en sus redes sociales. Decía, equipamiento eléctrico ha sufrido graves daños. Nuestros equipos trabajan para restablecer las operaciones y garantizar el suministro de electricidad para Ucrania. Es lo que apunta la nota de la compañía. Sus instalaciones han sufrido ya 206 ataques rusos desde el comienzo de esta guerra en febrero de 2022. El fabricante de armas Thales de Bélgica ha advertido que ha habido un aumento en el número de drones que vuelan sobre sus fábricas de alto secreto. Sus líderes quieren una aclaración sobre cómo deben responder a los misteriosos vehículos aéreos no tripulados, incluida la opción de derribar los numerosos vuelos inexplicables de drones sobre varios miembros europeos de la OTAN. En las últimas semanas han exacerbado las tensiones en el flanco oriental de la alianza. Han dado lugar a pedidos dentro del grupo de un rápido desarrollo de una mejor detección, seguimiento e interceptación de los drones que violan el espacio aéreo
Europea. Enjambres de drones han aparecido cerca de aeropuertos, obligando a algunos a cerrar. También sobre instalaciones militares en varios países de la OTAN, pero esta advertencia destaca las vulnerabilidades que enfrentan las empresas comerciales y los riesgos de interrupción de la cadena de suministro para sus clientes. Hoy también hablaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Advertía este miércoles que Europa se enfrenta a una campaña coordinada de guerra híbrida marcada por incidentes recientes con drones y violaciones del espacio aéreo. Subrayó la necesidad de una respuesta que vaya más allá de la defensa tradicional. Hablando ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, decía que estos actos no pueden considerarse meras provocaciones aisladas. Decir las cosas como son. Esto es guerra híbrida y es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. A aquellos que aún tienen dudas, miren ustedes lo que está pasando. Un incidente puede ser un error, 2 incidentes, una coincidencia, pero 3, 5, 10. Estamos ante una campaña en la zona gris deliberada, orquestada contra Europa, y Europa tiene que responder. Tenemos que investigar cada uno de estos incidentes y no nos tiene que temblar el pulso a la hora de apuntar con el dedo al responsable, porque cada centímetro cuadrado de nuestro territorio tiene que estar protegido y tiene que ser un centímetro seguro. Señorías, la Rusia quiere sembrar la cizaña y nosotros tenemos que responder con unidad. Decía von der Leyen, esto no es acoso aleatorio, es una campaña coherente y en escalada cuyo objetivo es inquietar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir a nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Ha llegado el momento de llamarlo por su nombre, decía von der Leyen, esto es una guerra híbrida. Mientras tanto, los funcionarios de la Unión Europea consideran que las nuevas demandas de Estados Unidos de concesiones, así como otras medidas, podrían socavar un acuerdo reciente que sacó a los aliados del borde de una guerra comercial. A principios de este mes, la administración Trump había enviado a la Unión Europea una nueva propuesta para implementar un comercio recíproco, justo y equilibrado. Es lo que está informando la agencia Bloomberg. Los funcionarios europeos consideran estas solicitudes maximalistas y las concesiones significativas. Estas fuentes han negado a revelar detalles sobre las demandas de Estados Unidos, ya que los Estados miembros recibirán información sobre las conversaciones este miércoles. Las nuevas demandas surgen mientras ambas partes se preparan para negociar los próximos pasos del acuerdo comercial de este verano, que establece un arancel del 15% para la mayoría de los productos de la Unión Europea que ingresan a Estados Unidos. El gobierno alemán ha anunciado este miércoles que autorizará a su policía a interceptar y derribar drones considerados amenazantes como parte de un refuerzo de sus capacidades de defensa ante el aumento de sobrevuelos no autorizados en zonas sensibles del país. La medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional, especialmente tras varios incidentes relacionados con drones no identificados sobrevolando infraestructuras críticas, incluidos edificios gubernamentales y bases militares. El ministro del Interior ha presentado ante el Parlamento una serie de enmiendas legislativas destinadas a ampliar las facultades de las fuerzas del orden frente a este tipo de amenazas tecnológicas. El ejército británico se encuentra en alerta máxima después de que este fin de semana se registrara una violación a la seguridad del cuartel de la Artillería Real de Larghill. También un robo de combustible de un vehículo que había en la base sin que nadie se diera cuenta. De acuerdo con un reporte del medio británico The Times publicado este martes, el campamento militar ubicado en Wiltshire, al suroeste de Inglaterra, fue vulnerado por un número indeterminado de personas que lograron entrar a la base tras cortar la valla perimetral. El lugar albergaría una gran cantidad de munición y armas letales, además de que es un importante campo de entrenamiento donde los soldados prueban diversos sistemas de artillería y misiles. Los asaltantes lograron colarse el sábado, pudieron robar combustible de un camión cisterna perteneciente a un contratista civil que estaba dentro del recinto castrense. La situación provocó una orden de alerta máxima para las tropas británicas, especialmente por la preocupación creciente con respecto a la seguridad en las instalaciones militares. También pendientes de Francia, donde la moción para destituir al presidente francés Emmanuel Macron fue declarada inadmisible este miércoles por la oficina de la Asamblea Nacional. La moción fue presentada este mes por el partido de izquierda Francia Insumisa, cuyo líder Jean-Luc Mélenchon solicitó
caída de Sebastián Lecornu. Los representantes de la izquierda en la Asamblea Nacional, compuesta por 22 miembros, votaron a favor del impeachment, mientras que los representantes del Partido Renacimiento de Macron y de los republicanos se opusieron. Los 5 miembros de Agrupación Nacional se abstuvieron. Es la imagen en estos momentos que nos llega desde París, en un día en el que se esperan declaraciones por parte de Sebastián Lecornu. Hay dudas sobre el presupuesto, sobre estos recortes masivos que quiere implementar Francia. Vamos a escuchar las últimas declaraciones de Lecornu, optimista sobre un acuerdo para los presupuestos. L'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques, de l'UDI, de l'IOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas, il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Je pense pouvoir dire aussi qu'il y a une énorme vigilance des formations politiques à dire attention, la situation politique dans laquelle nous nous trouvons peut emporter des conséquences économiques, sociales, y compris en matière d'emploi. El índice de aprobación del presidente francés Emmanuel Macron ha caído otros 3 puntos para alcanzar un mínimo histórico del 14%, es lo que apunta una encuesta publicada por el AB este miércoles. La encuesta decía que solo el 14% confiaba en Macron para abordar la actual crisis política del país, tras la renuncia del primer ministro Sebastián Lecornu este lunes, menos de un día después de presentar su gabinete. El ABE afirmaba que la reciente caída en el índice de aprobación de Macron reflejaba la decadencia de la popularidad de su predecesor François Hollande, cuya aprobación cayó al 14 en 2016. Además, se observó que este fue el índice más bajo medido desde la creación de la encuestadora. El 82% de los encuestados expresó desconfianza en el presidente francés y solo el 38% de sus votantes en la primera vuelta de las elecciones presidenciales declaró su confianza en él. El político más popular actualmente es el líder de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, con un 39%, seguido por el líder de ese partido, Marine Le Pen, y por el ex primer ministro Edouard Philippe. Atentos a la tensión en Francia y con la mirada puesta también en Israel, donde su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha desmentido este miércoles las informaciones de la revista de Estados Unidos Político, según la cual la Casa Blanca redactó su disculpa con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, en una llamada desde el despacho Oval que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. Esta es una noticia falsa, decía. Las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu en su conversación con el primer ministro de Qatar fueron determinadas por el primer ministro israelí en consulta únicamente con su equipo profesional. Es lo que recoge un comunicado de la oficina de Netanyahu. Según un político, Netanyahu reprodujo en la llamada una disculpa redactada por la Casa Blanca con la colaboración de Qatar, citando a 3 personas familiares precisamente con esta llamada, con esta conversación. El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de flotilla de la Libertad Thousand Madlins, que navegaba rumbo a Gaza, y que todos sus pasajeros están a salvo y seguros. Fueron trasladados a un puerto israelí. Decía, otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato, es lo que recoge un breve mensaje de Exteriores. La oficina del primer ministro israelí, que expresaba optimismo pero mucha cautela sobre las negociaciones en curso con Hamás para poner fin al conflicto en Gaza. Decía, Hamás puede añadir obstáculos y en cualquier momento puede marcharse. Además, un funcionario del equipo del primer ministro decía que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien dirigió las negociaciones en el pasado, viajará a Egipto para unirse a las conversaciones en Sharm el Sheikh. Mientras tanto, Donald Trump subrayaba este martes que su país tiene mucho poder y hará todo lo posible para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz que él propuso para Gaza. Estará el último aviso de Donald Trump. Well, the primary guarantee is once this deal happens, if it does happen, look, they're in negotiations right now, we are going to do everything possible. We have a lot of power,
and we're going to do everything possible to make sure everybody adheres to the deal. Okay? Pendientes de Donald Trump, mirando también a la tensión en Estados Unidos con Gamescom y con la rebelión de varios estados que están denunciando al propio presidente. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida más información en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, con el foco puesto en Estados Unidos. Les contamos que continúa monitoreando los desarrollos militares de sus adversarios China y Corea del Norte, mientras un avión espía del ejército voló cerca de las fronteras de ambos países, citando datos de seguimiento de vuelos de fuente abierta. Analistas de la plataforma X, especializados en aviones comerciales modificados para espiar, decían que un avión de inteligencia, vigilancia y reconocimiento del ejército de Estados Unidos ha realizado operaciones de vuelo cerca de China y Corea del Norte este lunes desde una base desplegada avanzada en Corea del Sur. El avión, conocido como Athena, es un jet de negocios Global 6500, equipado con un radomo y un conjunto de sensores de inteligencia de señales. Según informes, se encuentra en Corea del Sur desde febrero. Las tropas de la Guardia Nacional de Texas se van a desplegar en el área de Chicago este miércoles en medio de impugnaciones legales por parte de autoridades locales. La movilización, criticada por algunos líderes como una invasión inconstitucional, incluye a unos 200 soldados de Texas y 300 de Illinois. Las tropas apoyarán a los agentes federales de inmigración, pero no participarán en la aplicación de la ley. Las protestas en Portland, donde se ordenó un despliegue similar, se han mantenido en calma, contradiciendo las afirmaciones del presidente Trump de que se necesita una acción militar para combatir la delincuencia en las grandes ciudades. El gobernador de Illinois argumenta que las acciones del presidente buscan consolidar el poder y castigar a sus oponentes políticos. Se han programado audiencias judiciales paralelas en Illinois y Oregón para este jueves para abordar estos despliegues.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a mencionar recientemente la opción de recurrir a la ley de insurrección ante el aumento de protestas en varias ciudades del país, un instrumento legal que le permitiría desplegar tropas federales en territorio nacional. La mera amenaza de aplicarla ha reactivado un debate histórico sobre los límites del poder presidencial y el peligro de militarizar la seguridad interna. Yeah, well, it's been invoked before, as you know. If you look at Chicago, Chicago's a great city where there's a lot of crime. And if the governor can't do the job, we'll do the job. It's all very simple. They probably had 50 murders in Chicago over the last 5, 6, 7 months. Many people were shot. And then the governor gets up and he says, well, we can handle it. They can't handle it. They don't know what they're doing. The mayor is grossly incompetent. He's at a 4% approval rating in Chicago. He's at a 4%, lowest approval rating, lower than even de Blasio had, which is hard to believe in New York. I thought de Blasio would always maintain that record, but the Chicago guy is even lower. Promulgada originalmente en 1807 y modificada entre 1792 y 1871, esta normativa otorga al mandatario la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, cuando las autoridades civiles no pueden hacerlo. Según el Centro Brennan para la Justicia, se trata de uno de los poderes de emergencia más amplios y vagamente definidos del sistema estadounidense. En circunstancias normales, la ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe que el ejército participe en funciones policiales. Invocar esta ley de insurrección suspende temporalmente esa restricción, pero el texto no define claramente qué constituye una insurrección, lo que deja un amplio margen a la discreción presidencial. Pendientes de esta máxima tensión en Estados Unidos, nosotros vamos a poner el foco también en Venezuela, que ha activado desde la madrugada de este miércoles el robusto ejercicio militar de defensa Independencia 200 en los estados La Guaira y Carabobo, ambos con salida al Caribe en el contexto del despliegue estadounidense y los bombardeos a pequeñas embarcaciones en aguas internacionales. A nosotros nos corresponde hoy en el día desplegarnos por todo el estado, porque es una operación continuada. Las unidades militares ya tienen sus tareas bien específicas. Desde las 00:00 comenzó la movilización, comenzó el despliegue. Y a las 5 de la mañana arrancamos nosotros formalmente, y ojalá pues que nuestro pueblo entienda, incluido el pueblo que no es partidario de la revolución, entienda que esto lo hacemos por todos. El presidente venezolano Nicolás Maduro también informaba a través de su cuenta de Telegram que estos ejercicios comprenden la activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente. En ellos participan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Las actividades se llevan a cabo en las zonas operativas de defensa integral de ambos estados situados en el centro norte del país y cercanos a la capital venezolana. Miramos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que su administración va a continuar cancelando varios programas federales en medio del cierre gubernamental en curso, lo que califica como un gran error cometido por los demócratas. Trump no quiso revelar más detalles sobre los recortes de gastos planeados, pero declaró a la prensa en el despacho Oval que iba a proporcionar más información sobre los nuevos recortes de empleos en 4 o 5 días. Si esto continúa, decía, será sustancial. Muchos de esos empleos no volverán. Afirmaba que el gobierno ya había eliminado miles de millones de dólares en gastos innecesarios durante el cierre. Hablando sobre posibles negociaciones con los demócratas, Trump se cachondeaba de los demócratas, decía que no tienen líder, que les recuerda a Somalia. Escuchen a Donald Trump. Democrats have no leader. They remind me of Somalia, okay? You know? And I met the president of Somalia. I told him about the problem he's got. I said, you have somebody from Somalia who's telling us how to run our country. She's from Somalia. He said, would you like to take her back? He said, no, I don't want her. Okay, you know what? También hablamos un día más del cometa interestelar 3I Atlas, descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Ha capturado la atención de astrónomos y entusiastas del espacio por su origen fuera de nuestro sistema solar. Este cometa es solo el tercero conocido que proviene del espacio interestelar, después de Oumuamua en 2017 y 2 Borisov en 2019. Según la NASA, el cometa 3I Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, cerca del 30 de octubre de 2025. En
ese momento se va a situar aproximadamente 1,4 unidades astronómicas del Sol, es decir, a unos 210 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte. Tras este acercamiento, el cometa continuará su trayectoria hacia el exterior del sistema solar. A pesar de los rumores en redes sociales, la NASA ha confirmado que el cometa Tracy Atlas no representa ninguna amenaza para nuestro planeta. Su máxima proximidad a la Tierra será de aproximadamente unos 270 millones de kilómetros, lo que está muy por fuera de cualquier órbita terrestre. Además, su velocidad hiperbólica, estimada en 58 kilómetros por segundo, indica que se trata de un objeto que no permanecerá en nuestro sistema solar. Imágenes del telescopio espacial Hubble han revelado que el cometa posee una coma, una nube de gas y polvo en forma de lágrima, característica de los cometas que provienen del espacio interestelar. Su núcleo sólido y helado tiene un diámetro estimado entre 0,32 y 5,6 kilómetros. Además, observaciones espectroscópicas han identificado la presencia de agua en forma de granos de hielo sólido y vapor de agua, lo que sugiere una composición típica de cometas. Entes de la NASA y de Estados Unidos, después de las advertencias de Rusia sobre los misiles Tomahawk, después de que Ucrania esté esperando estos misiles, pero quizás no pueda emplearlos, vamos a hacer una pequeña pausa. 2 minutos y enseguida el mejor análisis. Alfredo Jalif enseguida, Negocios Televisión.